37 minutos, hagamos un recap de lo que pasa a esta hora en el mundo, la guerra arancelaria. La guerra arancelaria. La palabra favorita de Donald Trump. Con Estados Unidos. Óigame, no le gustó mucho a Brasil el tema de que estén utilizando a Bolsonaro en todo este rollo del aumento de los aranceles al 50%, ¿no? Además, Bolsonaro sale hoy y dice que él tiene la llave, él tiene básicamente la clave pues claro, para que no impongan los aranceles. Llamar a su amigo. Porque es que, claro, usted ve esa carta que lo comentamos aquí la semana pasada, Silvia, y aunque en el fondo de pronto estos aranceles tengan, por supuesto, un trasfondo político, pues realmente en las cartas de Donald Trump siempre decía, no, es que el déficit comercial es terrible y con Estados Unidos su país tiene un déficit gigante, entonces por eso vamos a imponer aranceles de tanto. Cuando usted ve la carta de Brasil, el primer párrafo fue sobre Bolsonaro, el segundo sobre libertad de expresión y lo que pasó con Twitter y la Corte Suprema de Brasil. Y el tercero es, sí, no, y por ahí tenemos un déficit comercial. Y por si acaso, nos acabamos de acordar que hay un déficit comercial. Por ahí está, pero usted lee esa carta y las dos primeras razones son políticas. Y entonces uno empieza a hacerse algunas preguntas sobre si de pronto habría una decisión similar de corte político cuando Colombia en una semana y media va a saber el resultado sobre el juicio contra otro expresidente. En 13 días. Exactamente. Y otra cosa que se suma, por supuesto, estos son conjeturas que hacen algunos analistas, y es el caso de México. Porque en el caso de México, que también habían negociado, que de hecho Claudia Sheinbaum y Trump tienen una excelente relación. Y así como con Trudeau en Canadá no se entendían, con Claudia Sheinbaum, siempre que salen de una llamada, Donald Trump no puede echarle más elogios, pero pese a eso, 30%. Y la razón es, dicen que México no está haciendo lo suficiente en la lucha contra las drogas. Entonces, por ahí hay dos argumentos que de pronto podrían utilizarse en una eventual imposición de aranceles a Colombia, que también es importante Brasil, porque Brasil, al igual que nosotros, no estaba en la lista de 57 países donde el mayor déficit comercial está presente. Y al igual que nosotros tenía ese arancel base del 10%. Entonces, por eso es importante, puede que nunca llegue. Puede que llegue en septiembre porque estamos, por supuesto, a la espera de si nos renuevan la certificación en la lucha contra las drogas o no. Eso será el 15 de septiembre. Pero, pues, por supuesto, cuando empiezan a salir estas cartas, que de pronto hay motivos en los cuales Colombia podría encajar, pues es inevitable, Silvia, que uno se haga preguntas. Son preguntas, vamos a ver si finalmente ocurre o no. El tiempo lo dirá. Lo cierto de todo esto es que es momento de hacer un recorrido por el mundo con Alejandra Bello. En Recap Blue es hora de recapitular el día en el mundo. A propósito de la guerra arancelaria, hoy les traigo dos noticias de interés mundial como consecuencia de las tarifas impuestas por el gobierno americano. Y además hablaremos de un tema todavía poco abordado, los efectos de la salud mental maltratada en la economía de varias regiones del mundo. La Organización Mundial del Comercio ha lanzado una seria advertencia. El comercio internacional de bienes sufrirá un estancamiento casi total en 2025, con un crecimiento proyectado de apenas 0,1%. ¿La razón? La creciente guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos. La OMC, que previamente había pronosticado un crecimiento del 2,5% para 2025, ahora anticipa una desaceleración de los intercambios comerciales para el resto del año. El informe de la organización subraya que la combinación de inventarios ya abastecidos y la aplicación efectiva de los nuevos aranceles pesará sobre la demanda global. En el ámbito latinoamericano, Brasil ha reaccionado ante la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 50% a las importaciones de productos brasileños a partir del 1 de agosto. El presidente brasileño, Lula da Silva, firmó este lunes el decreto que reglamenta la ley de la reciprocidad. Según el ministro de la presidencia brasileña, Rui Costa, el decreto fue firmado con urgencia para ser publicado hoy, martes 15 de julio, en el Diario Oficial. Y así dar inicio a reuniones con exportadores para estudiar una respuesta a las amenazas de Trump. El gobierno brasileño considera que la sanción arancelaria tiene un claro tinte político vinculado a la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro. Curiosamente, el propio Bolsonaro afirmó este martes tener el poder para evitar la imposición de aranceles si pudiera conversar con Donald Trump. Sin embargo, el expresidente ultraderechista, quien en un inicio expresó su admiración por Trump
tras el anuncio, no cuenta actualmente con pasaporte, documento retirado por la Corte Suprema. Cambiando de tema, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha emitido una grave advertencia para América del Sur. Un nuevo informe titulado Una gran tormenta acecha en el horizonte estima que las enfermedades no transmisibles como el cáncer y la diabetes y los problemas de salud mental como el Alzheimer y la ansiedad causarán pérdidas millonarias en las economías de la región en las próximas 3 décadas, equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto. Este impacto económico, que se proyecta entre 2020 y 2050, se basa en un análisis de factores como la población, el gasto público en salud y las tendencias de comportamientos como el consumo de tabaco y alcohol, la falta de actividad física y la contaminación ambiental. El informe señala también que el aumento de estos factores de riesgo ha creado una bomba de tiempo y de no contrarrestar el incremento de estas enfermedades, las consecuencias serán catastróficas, pues los costos económicos, sociales y de salud a largo plazo y una acentuación de las desigualdades sociales pueden aumentar. 9:43, Alejandra, gracias. Y tenemos que hablar también, Silvia, de la brutal agresión a un hombre de 68 años. Esto ocurre en España, en Murcia, en el pueblo de Torre Pacheco. Sí. Esto ocurre el pasado 9 de julio y ha sido utilizada por este grupo xenófobo para hacer llamados a sus seguidores, que se encuentran dispersos por todo el país, para que se tomaran la justicia por su mano y llevaran a cabo, esto es terrible, una cacería de norteafricanos en el pueblo. ¿Se acuerda, Lucas, que ayer hablábamos sobre cómo empieza a calar dentro de la sociedad ese discurso racista, antisemita, la verdad es que antimigrante también, y la verdad es que es una situación muy complicada, que no solamente se está viendo ahora con este caso que usted cuenta en España, sino por supuesto en Estados Unidos y en otros países en donde la xenofobia pues está haciendo de las suyas. Y desde el pasado viernes, grupos que serían de ultraderecha, organizados y muchos de ellos viniendo desde fuera de Torre Pacheco, pues han protagonizado disturbios en el pueblo cada noche. La situación cada vez se pone más tensa, pero para entender mejor qué está pasando allí en Murcia, pues nos conectamos a esta hora 9:44 con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de los migrantes en España. Y es que vimos este fin de semana lo que pasó en Murcia, donde la gente atacó a un grupo de migrantes que dicen que había atacado a un mayor de edad y estaban muy descontentos, generando toda clase de protestas, manifestaciones y problemas que se extendieron por más de 2 noches. Y es que les cuento, en Murcia una tercera parte de la población es de origen migrante, de origen sobre todo del norte de África. Y no solo en Murcia, en España. Cerca del 20% de la población hoy en día es migrante. Migrante quiere decir que nacieron en un país y viven en otro. No viven en el país donde nacieron. 20% de la población, casi 10 millones de personas. 4 millones de estos vienen de América del Sur. Y aquí Venezuela y Colombia son los países que más migrantes tienen. También hay quienes vienen de Europa, de otros países de Europa, y 1.500.000 se calcula viene del norte de África, los árabes. Y todos estos han generado numerosos problemas para el gobierno en España. El jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que a él le gustaría legalizar a varios de los no documentados, con el argumento sobre todo económico. Serían gente que aporte en lo laboral, que pague impuestos y sobre todo en lo social, que aporte a la seguridad social, porque es que estamos hablando de un país con una población altamente envejecida y que no sabe dónde van a seguir aportando a la seguridad social. Pero ha encontrado gran oposición de los partidos de derecha, el Partido Popular y sobre todo el partido de extrema derecha, Vox, que ha dicho que los no documentados no deben ser legalizados, por el contrario, deben ser todos ellos deportados. Un gran problema para España, que ve en los extranjeros que están llegando cada vez más. Muchos de ellos ven una amenaza, otros ven una oportunidad. Y un dato curioso, esto no solo afecta a los migrantes, también estamos hablando de turistas. España recibe muchísimos turistas, más de 25 millones al año y un número que está creciendo.
y el 2% de la vivienda en España la están destinando ahora a Airbnb, a arriendos de corto plazo. Y resulta que 2% nos puede parecer chiquito, pero Cataluña, Barcelona, ahí es casi el 30%, que tiene a la gente muy descontenta porque ya los locales no pueden acceder a buenos arriendos. Un tema complejo, el de los extranjeros en España.